Yo creo que ese debe ser carne de porcino. El tomate rosa. Yo creo que es el vino. El aceite. El aceite de Belchite. Las olivas. El cereal también. Los vinos. Las manzanas y cerezas. El terrasco de Aragón. El alfalfe. La borraja. Aceite de oliva. ¿Y qué ocurre con las exportaciones? El fuerte crecimiento que registra la industria alimentaria en Aragón la sitúa como el segundo sector más importante en materia de empleo en Aragón, solo superada por el sector del automóvil. Vamos con los datos. Este sector genera más de 15.000 empleos, son 2.000 más que en el año 2015. Se confirma, por tanto, como una de las grandes esperanzas económicas de nuestra tierra, facturando al año casi 4.000 millones de euros. En el año 2018, la industria agroalimentaria aragonesa batió un nuevo récord. Vendimos al exterior por valor de 1.600 millones de euros, la cifra más alta de los últimos años. Esta actividad mantiene activas unas 1.100 empresas en Aragón. Hablamos con la directora del área internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Casi la mitad de las exportaciones corresponden con productos cárnicos, siguiendo en importancia el 20% del sector hortofrutícola, sobre todo frutas, y un 10% del sector de vinos. Todos los sectores se han caracterizado porque en mayor o menor medida están incrementando su presencia internacional. Bueno, los principales mercados son, y por este orden, Francia, Italia, China, Alemania, Portugal y Japón. Es un ejemplo claro de que si el producto aragonés puede estar presente en el mercado japonés, tiene capacidad en cuanto a calidad para poder estar presente en cualquier mercado que se lo proponga. Eso es algo de lo cual hay que hacer bandera. Aragón produce algunos de los alimentos más cotizados del mundo. Productos como frutas y hortalizas, de las que cada año se exportan más de 200.000 toneladas por valor de 175 millones de euros. Pero son los productos cárnicos y los vinícolas los que concentran más de la mitad de las ventas fuera de nuestras fronteras. El vino es sin duda uno de los productos que más se exporta en estos momentos. Aragón aumentó en un 4,9% sus exportaciones en 2017, lo que supuso casi 125 millones de euros. El sector del vino es el que más y el que mejor se ha internacionalizado en la agroalimentación aragonesa. Pues aquí tenemos un contenedor que va con destino a Valencia y de allí nos lo llevaremos a Estados Unidos, al puerto de New Jersey. En este momento estamos mandando 18.000 botellas. Todos los días estamos cargando entre 2 o 3 contenedores. Tenemos medias cargas y normalmente casi toda nuestra mercancía se exporta de forma paletizada para todo el mundo. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Has hecho las comprobaciones de rigor en el contenedor? Sí, la bolsa está bien, el suelo también y no hay olores. Muy bien, gracias. Principalmente estamos exportando al Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Canadá y algunos países del sudeste asiático. Grandes Vinos y Viñedos comercializa 20 millones de botellas. ¿Vale? Más o menos todos los años nos estamos moviendo en esas cifras. Es muy difícil exportar, pero la bodega ya cuando se fundó en 1997, la primera cosa que tenía clara era que tenía que exportar. El producto pasa muchísimos controles de calidad. Tenemos un laboratorio que realizamos controles al vino, como puede ser la acidez, el grado. Una vez que tenemos terminado el producto, lo que hacemos es controlar lateralmente cómo ha salido el producto. Esta concretamente es de 7.200 botellas, pero hacemos de distintos tamaños, desde 5 o 6.000 hasta 100, 120, 140.000, que es lo que podemos hacer en un día de trabajo en 16 horas. Entre 100 y 120.000 botellas diarias. Una producción normalmente regular a lo largo del año, donde vamos trabajando contra almacén y contra pedidos de clientes, por lo tanto se reparte durante todo el año el trabajo.